Hola, hoy te hablaremos sobre un tema de propiedad intelectual. Entonces quédate y conocerás más detalles. Alan Alexander Milne es un escritor británico, cuyos libros, en su mayoría infantiles, sin embargo, dentro de lo mejor de su autoría, se encuentran historias y poesías escritas a su hijo. En 1926 publicó su obra más famosa, el libro infantil Winnie the Pooh. La historia de una osa y sus amigos, entre ellos un niño inspirado por su propio hijo Christopher y una osa negra que él mismo vio en un zoológico. Esta saga de libros, al volverse tan popular, la empresa Disney se encargaría de llegar a este personaje en la animación a la pantalla grande, llegando inclusive a tener su propia serie animada. Sin embargo, en el 2022, este personaje y clásico de Disney perdería los derechos de autor, es decir, llegaría al dominio público. Pero aquí explicaremos todos los detalles de este tema sobre propiedad intelectual. ¿Qué es el dominio público? Es la pérdida de protección de derechos del conjunto de obras, por lo que éstas pueden ser explotadas por cualquier persona sin la necesidad de alguna autorización, y tienen su fundamento en la Ley Federal del Derecho de Autor en el artículo 152. A la luz de esta ley, estimamos que una obra entra al dominio público en el momento de la expiración del plazo de 100 años después de su primera publicación, y cuando no exista instrumento internacional que garantice dicha protección. Por lo tanto, la ley regula los derechos que tiene un autor por sus obras y para que éstas se consideren como tal, debe tener originalidad. Pero, ¿qué entendemos por originalidad? Es la expresión de la creatividad e individualidad de la originalidad. Y en este caso, las teorías de originalidad son subjetivas, debido a que cada historia deviene de la mente de Alan Milne, que le regaló un osito a su hijo debido a que el autor estaba en las guerras mundiales como símbolo de cercanía padre e hijo. La legislación mexicana se pregunta, ¿quiénes pueden ser considerados como autores? Alan Milne, debido a que fue el primer autor que plasmó por escrito este personaje, adquiriendo los derechos sobre la historia de Winnie Pooh. Sin embargo, estos derechos se perdieron, ya que prescribieron a los 95 años después de la primera publicación, tomando en cuenta que para la legislación estadounidense es de 95 años después de la primera publicación. Pero la pregunta más importante en este tema de propiedad intelectual es, ¿pueden crearse nuevas historias a partir de los personajes creados por Alan Alexander Milne? Tenemos en cuenta los tiempos de expiración de derechos de cada país. La ley de Reino Unido establece un plazo de protección de 70 años tras la muerte del autor. La ley de Estados Unidos establece 95 años después de la publicación de la obra, incluido el convenio de Berna. Respondiendo a esta pregunta, la respuesta es sí, ya que se tratarían de obras derivadas. Esto requiere decir que la historia puede tener modalidades, que son la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, ya que va esta versión nuevas sin permiso alguno, siempre y cuando no se plagie la caricatura. Se podría. ¿Pero qué es una obra derivada? Son todas aquellas obras que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. Estas obras se encuentran en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 4, inciso C, fracción segunda. Entonces, ¿podemos crear adaptaciones de las obras de Alan Alexander Milne? Sí, siempre y cuando pertenezcan al dominio público. Disney adquirió sus derechos en 1961. Desde el 1 de enero del 2022 ya pertenecen al dominio público en Estados Unidos. Sin embargo, Disney aún cuenta con ciertos derechos, ya que es titular de los derechos de autor sobre las imágenes de su creación con las historias de Winnie Pooh, así como de diversos personajes. Un ejemplo es Tigger. Este personaje aún no está dentro del dominio público, ya que su primera aparición fue en el año 1926, lo que significa que la imagen del oso con playera roja, que es conocida por la gente, solo puede ser utilizada por Disney, así como las películas producidas por la misma empresa. Ahora bien, entraremos un poco a explicar lo que sucedió en este año con la nueva película de Winnie the Pooh,
y el por qué fue posible derivar a los personajes y generar las creaciones artísticas de la casa productora Walt Disney. Fue posible debido al dominio público y a la adaptación artística que hicieron con estos personajes, aun cuando los demás no tienen dominio público. Hablamos de que es una obra derivada. Entonces, mientras estos personajes no sean una copia de la obra original, no hay ningún problema. Y ahora se preguntan, ¿qué derechos tienen los ilustradores y animadores de dicha casa productora? Y si en su caso, esta posee derechos conexos a la luz de la legislación mexicana. Los derechos que poseen los ilustradores y animadores de la casa productora son derechos de autor morales, ya que estos son los creadores, artistas de estas animaciones. Por lo tanto, aunque Disney posee los derechos patrimoniales, estas personas son las que crean el personaje. Podríamos hablar de derechos conexos a quienes interpretan las voces de esas animaciones, pero como tal, la casa productora, a la luz de la legislación mexicana, no tienen derechos conexos. Ahora aprendimos un poco más de la propiedad intelectual y sobre todo se esclareció lo sucedido con este personaje tan característico de nuestras infancias. Entonces, ya sabes, puedes usar este osito de 1926, el cual es marrón y no tiene ropa, ya que el oso de playera roja aún le pertenece a Disney. Al igual que su nombre, puedes usar el título que escribió el autor original, pero no el nombre que le puso Disney, ya que la primera publicación de dicha casa productora fue en 1960 y aún mantiene los derechos de autor. Espero que te haya gustado toda la información. Gracias por escucharnos.